Buenos días, mi nombre es César Tenorio Toro. Hoy vengo a presentar mi avance, el reporte de investigación. El título de la intención investigativa es Aproximación teórica a la enseñanza del inglés en el nivel A1 de primaria desde una mirada decolonial, presentado en el marco del Diplomado de Diseño de Técnicas e Instrumentos de Investigación. Bueno, eh, para dar inicio, esta propuesta considera los siguientes ítems que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en instituciones educativas oficiales de Colombia. La primera, los docentes de primaria de instituciones educativas oficiales no son especialistas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es conocido por todos que los profesores de primaria son responsables de todas las asignaturas que se orientan en esos niveles, pero ellos no son especialistas en algunas asignaturas, como por ejemplo educación física, informática o inglés. Otro aspecto que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, las instituciones educativas oficiales por lo general no cuentan con material didáctico para orientar la enseñanza del inglés. Un siguiente factor, la baja intensidad horaria, que aunque la Constitución Política estipula que es de obligatoriedad la enseñanza de lenguas extranjeras, queda al resorte de los rectores establecer si se va a dar 1, 2 o hasta 3 horas de inglés en primaria. Y más allá, también queda a la voluntad o libre albedrío de los docentes de primaria si orientan o no 1 o 2 horas semanal. Finalmente, en Colombia no se nombra docentes para los niveles de transición y primaria. Solamente se garantiza docentes de inglés para el nivel de secundaria y la educación superior. El abordaje de la realidad o planteamiento del problema se subdivide así. En primer lugar, se expone la situación actual de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en instituciones educativas oficiales de Colombia, en especial el nivel de transición y primaria. Aquí hay unos primeros resultados eh, que según información brindada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, reporta que el 0% de los docentes que enseñan en primaria en instituciones educativas oficiales de Colombia poseen título en la enseñanza de idiomas, filología, educación bilingüe o títulos afines. En segundo lugar, se presentan los resultados de pruebas estandarizadas, Saber 11, como referencia de éxito o fracaso de la política pública de bilingüismo en Colombia. Finalmente, se expone una pedagogía en clave decolonial que permita visibilizar un diálogo de saberes de la pedagogía con las ideas provenientes del denominado giro decolonial, donde tenemos autores reconocidos como Miñolo, Walsh, Fandiño, que es colombiano, entre otros. Propósito general, generar una aproximación teórica para la enseñanza del inglés en el nivel A1 de primaria desde una mirada decolonial. Cuando se refiere al nivel A1, hace mención al nivel más básico de aquellos que establece el Ministerio de Educación Nacional en los estándares del año 2006 y que, por supuesto, proviene de lo que ordena el marco de referencia común europeo para la enseñanza de las lenguas. Propósitos específicos, caracterizar las experiencias del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés de los estudiantes de educación básica primaria,
elaborar una secuencia didáctica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera con enfoque decolonizador en el nivel de educación básica primaria y teorizar sobre los factores asociados al aprendizaje del inglés como lengua extranjera a partir de las categorías teórico-conceptuales que fundamentan el pensamiento decolonial. El contexto metodológico brevemente. Fundamentación epistemológica. Responde al paradigma interpretativo, cuya naturaleza de estudio está constituida por el enfoque de investigación cualitativa bajo un diseño de método fenomenológico hermenéutico. Los instrumentos de recolección de información que se han planeado a la fecha de este video es técnica 1, análisis documental, cuyo instrumento es los documentos; técnica 2, entrevista, cuyo instrumento es la entrevista en profundidad; y técnica 3, observación participante, cuyo instrumento podrían ser los medios audiovisuales, fotografía, videos, grabación de audio, etc. Aquí, en el contexto, es una institución educativa oficial de Santiago de Cali, ubicada en la comuna 16. Se planea realizar la intención investigativa en un grado quinto de primaria. Los estudiantes pertenecen al estrato 2 y es mayoritariamente de población afrodescendiente. De hecho, la institución es etnoeducativa. Bueno, el criterio de rigor científico: se espera realizar la validación a través de la triangulación de datos, tal como lo sugiere sobre todo Tojar 2008 y Martínez 2017, por supuesto teniendo también a otros autores presentes. Bueno, esta es un instrumento, una técnica, análisis documental. Aquí se muestra un arqueo teórico que se hace para aproximarse mejor al contexto, y al contexto se refiere también al contexto teórico, al tema a tratar, que en este caso sería una mirada decolonial y que tiene que ver también con el proceso de enseñanza del inglés. Este es un ejemplo. Tenemos Decolonizing English Language Teaching in Colombia, Epistemological Perspectives and Discursive Alternatives. Es un artículo de revista de un docente, un profesor universitario, escritor de varios artículos, Fandiño Parra, con este interesante tema. Y allí podemos ver, digamos, los ítems que permiten identificar que ese autor o ese texto es coherente a la intención investigativa. El propósito de este texto es generar una reflexión decolonizadora de la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia. Ahí vemos los ítems de causa, consecuencia. La narra como una disciplina que se debate entre políticas subalternantes y prácticas subjetivantes, donde el docente es casi que obligado a abandonar la libertad de cátedra, el pensamiento crítico acerca de la realidad en la que ese docente no solamente estudió, sino en la que vive y en la que labora. Y se le dice al docente: no, usted tiene que enseñar los contenidos que queremos, y ojalá incluso en algunos casos se espera que ese docente haya vivido en países donde se habla el inglés, y en otros casos se espera que ese docente tenga rasgos físicos o características que le permitan, entre comillas, en el imaginario de la gente, creer que si es nativo de un país angloparlante, está mejor preparado para la enseñanza de esa lengua extranjera. Bueno, ese texto o esa investigación del profesor Fandiño Parra se dio en el marco de una postura epistemológica de carácter interpretativo, con diseño metodológico, cualitativo, análisis documental. Bueno, y aquí se presentan algunas conclusiones. Entre ellas, él invita a los docentes a establecer una mirada crítica y casi que una desobediencia pedagógica. Tenemos otra segunda técnica, que es la entrevista, cuyo instrumento sería la entrevista en profundidad. Aquí pues tenemos un ejemplo.
El análisis de información, se espera una triangulación, también se espera poder interpretarla a través del análisis de contenido, como lo menciona Tojar 2006. El análisis de contenido puede ser considerado de tres ángulos. El primero como una técnica de recogida de información, el segundo como un método legítimo de investigación y el tercero como un proceso cualitativo de análisis. En todo caso, es necesario que en mi papel de proponente de esta intención investigativa profundice más en este aspecto. Bueno, como reflexión, considero que lo que tiene que ver con el diseño de técnicas e instrumentos de investigación es necesario, digamos, fortalecer más, eh, sobre todo, y en el anexo miramos un ejemplo de un protocolo de diseño de instrumento que he diseñado a partir de la lectura de algunos documentos, tanto, bueno, de investigadores como videos en YouTube y demás. He realizado la consulta también a la tutora, la profesora, la doctora Nelcy Carrillo, porque, como le comentaba yo a ella, precisamente en el ejercicio de reflexión, yo no tengo mm, la experticia en el desarrollo de este tipo de protocolos. A veces uno, como investigador, hace preguntas, algunas de ellas están alejadas del, de manera ingenua, digamos, un investigador las puede ir diseñando y no cae en cuenta. Entonces considero que es vital el diseño del protocolo de instrumento. Aquí podemos ver un ejemplo que seguramente tenga falencias, tenga errores, pero yo no encontré en los materiales compartidos en el diplomado ejemplos claros. Busqué también en la internet, le pregunté a la tutora, como les comentaba anteriormente, le pregunté incluso a compañeros de Santiago de Cali que ya se graduaron como doctores en educación en un par de universidades de Colombia y no me comentaron estar familiarizados con el término de protocolo de investigación. Bueno, de todas formas, esto es un ejercicio de reflexión y esto es lo que más me interesa. Si se puede, algunos compañeros doctorandos, la tutora del diplomado, porque lo importante es eso, que haya una reflexión, una retroalimentación para eh, corregir este tipo de errores o de ausencias o de lagunas conceptuales. Aquí tenemos pues, el propósito general, el propósito específico, una unidad de análisis, no hay una variable. Es importante la variable, por supuesto, ya cuando había avanzado en el diseño, a punta de ver videos en YouTube, de analizar documentos y de preguntarle a profesores y demás colegas, diseñé, bueno, ya había la variable, salté a la dimensión, ese es un ejemplo de una unidad de análisis, los indicadores y las posibles preguntas. Bueno, muchas gracias pues, quedo atento, feliz semana.